Seguramente te ha pasado esto. Vas tranquilamente por la calle cuando de repente te cruzas con un compañero de la secundaria al que hacía varios años que no veías. Él te saluda y te dice: oye, ¿cuánto tiempo? A ver si quedamos un día. Y tú, ya alejándote, le respondes: claro que sí, a ver si nos vemos y nos ponemos al día. Y ambos seguís vuestros caminos sabiendo que eso no va a suceder. Con la amenaza fantasma me pasa exactamente lo mismo. ¿Qué tal, queridos Jedi? Me he levantado con unas ganas tremendas de poner a parir a la trilogía de secuelas, pero luego he recapacitado un poco y he pensado: oye, ¿por qué no hago una crítica a todas las películas de la saga? Sí, sé lo que estás escribiendo en los comentarios ahora mismo, pero la trilogía de secuelas no es canon y no pertenece a la saga. Lo sé, querido amigo, pero ya hablaré de eso en otro vídeo. Y volviendo al tema, me ha parecido una buena idea hacer una reseña de cada película, para hacer un repaso de sus aspectos positivos y negativos, y así voy calentando para cuando llegue el episodio 7. Así que deja tu bonito like y una suscripción activando la campanita, para que no te pierdas esta serie de vídeos que se vienen, que si soy sincero, tengo muchísimas ganas de hacer. Pero antes, un breve anuncio de nuestro patrocinador de hoy, Instant Gaming. ¿Alguna vez has querido jugar a todos los videojuegos de Star Wars pero ves que son demasiado caros? Pues no te preocupes, porque en Instant Gaming los encontrarás a muy buen precio, tanto el Battlefront 2D o el clásico, como el Squadrons, el Jedi Fallen Order e incluso su próxima secuela, Jedi Survivor. Por supuesto, en Instant Gaming también tienen otros miles de juegos de tus sagas favoritas continuamente en ofertas y promociones. Si quieres echarles un vistazo, te dejo un link en la descripción, porque comprando desde ahí además contribuyes a que este canal siga creciendo. Así que muchísimas gracias por tu apoyo y muchísimas gracias también a Instant Gaming por patrocinar este vídeo. Y bien, dicho esto, empecemos. No sé si a vosotros os pasa lo mismo que a mí, pero desde hace años ya no pienso: oye, hace mucho que no veo el episodio 1, voy a sentarme en el sofá esta noche y la voy a volver a ver. De hecho, me sucede exactamente lo contrario. Me da muchísima pereza verme 2 horas y cuarto de película, porque sé que solamente lo pasaré bien y disfrutaré partes concretas de la película, sobre todo la carrera de Pods y obviamente el duelo de Maul contra Obi-Wan y Qui-Gon Jinn. Y es que ese creo que es el mayor problema que tiene la película. Sobrevive a base de momentos y el resto es bastante flojo. No aburrido, que ya hablaremos de eso después, pero sí flojo, y que cuesta volver a ver por 13ª vez. Y creedme, he visto algunas películas de Star Wars más de 10 veces. Pero eso es algo que me sucede solamente con la amenaza fantasma. De hecho, la última vez que vi la película entera del tirón fue cuando estaba preparando el vídeo de curiosidades sobre ella, y me costó bastante. Así que ya que estás aquí, ve a ver el vídeo cuando termines este, hazme el favor. Pero sí, que algo de Star Wars me canse es muy raro, así que algo debe pasar. Pero no sé si es cosa mía o de la película. El primer recuerdo que tengo de la saga es precisamente de una escena de esta película, que vi de pequeño en casa de mi tío. Sí, ahorraos los chistes de tíos. Y no, contrariamente a lo que podríais pensar, no me marcó la escena de la carrera, de los duelos o de la batalla final. La escena que me marcó en su día y que aún llevo grabada en mi memoria es la de los peces gigantes persiguiendo el vehículo de Qui-Gon y Obi-Wan. Ya sabéis, esa escena que acabó siendo un meme. Lo curioso es que a medida que he ido creciendo me han ido interesando partes distintas de la película. De niño me encantaba la batalla final y la carrera. De adolescente me empezó a interesar la trama política que hay de fondo, pero ha llegado un punto en el que, tal vez por verla demasiadas veces, ya no tengo ganas de volverla a ver una vez más. Duel of Fates me sigue fascinando, por supuesto, a quién no, pero nada más, y es una pena. Es una pena porque la película marcó un antes y un después en la saga, marcó el principio del declive de George Lucas como director y fue la precursora de la guerra entre los fans de las precuelas y los fans de la trilogía original. De hecho, diría que el contexto alrededor de la película es más interesante que la película en sí. La que se montó cuando se estrenó en cines fue espectacular. Empezó a caerle un odio tremendo al actor que hizo de Anakin y al que hizo de Jar Jar. La gente se quejó por la excesiva pantalla verde y los efectos especiales, e incluso hubo gente que le enfadó que los duelos con sables de luz fueran acompañados de saltos y piruetas. Y hay algunas cosas de estas con las que de verdad estoy de acuerdo. Por ejemplo, lo de la pantalla verde es verdad. George Lucas se transformó en un editor promedio de miniaturas de Warzone, ya que saturó tanto el producto que queda hasta raro. Y no es para menos, porque el campo de batalla de Naboo parece el salvapantallas de Windows XP. Hay que entender que el pobre George intentó experimentar, porque siempre había querido poseer la tecnología necesaria para poder mostrar en pantalla lo que tenía en su mente. El problema es que en vez de echar 2 cucharaditas acabó derramando 10 litros de efectos por ordenador, y que además no han envejecido muy bien. Se parecen a los de Marvel últimamente, y lo peor es que esto último no es un chiste. También entiendo el enfado de la gente con el personaje de Jar Jar y el de Anakin. Con el alienígena creo que es algo obvio, es demasiado pesado y cargante, y lo único que tenía que hacer para caer bien era cerrar más la boca y aparecer menos. Es que no me jodas, estás viendo una escena épica o una conversación interesante y ya está el Gungan por el medio como si fuera el jueves haciendo el mongolo. George, tío, no sé por qué pensaste que era una buena idea. Y con Anakin, pues qué os voy a decir, vale que es el elegido y lo que sea, pero eso de subirse a una nave por primera vez, dar más giros que una peonza y destruir la nave capital separatista disparando por error dentro de ella me parece un tanto excesivo.
Ahora bien, el odio que les cayó tanto al actor de Anakin como al actor de Jar Jar es totalmente injustificado. Les traumó tanto y les arruinó tanto sus carreras y sus vidas que uno acabó en la cárcel y el otro con depresión. Y por supuesto también concuerdo con que hay un poco de película en su lección de política galáctica. Es como si entraras al cine para ver Avatar 2, te sentaras en la butaca, se apagaran las luces y de repente te tiraran un libro de texto de biología marina a la cara, que es más o menos lo que pasa, pero esa es otra historia. Los niños que fueron a ver la película no debieron enterarse de nada, pero lo grave es que la mayoría de adultos tampoco. Y decidme, ahora sin mentir, ¿cuántos de vosotros entendisteis la política de la amenaza fantasma a la primera? A ver, Álvaro Gamer 34, baja la mano que tú llevas 2 años seguidos suspendiendo plástica. Pero sí, la política del episodio 1 es dura porque tienes que estar muy atento para comprender los entresijos del Senado, del bloqueo planetario, de la Federación de Comercio, del cese del canciller Valorum. A ver, para el fan acérrimo del lore cuya mayor afición es leerse todas las descripciones de cada arma de Dark Souls puede ser interesante, pero considero que es excesivamente denso. Ahora bien, el otro día me enteré de que hubo fans que, atención, se quejaron de los duelos de esta película. Sí, supongo que a fin de cuentas internet es como levantar una piedra en el campo. Nunca sabes lo que puedes encontrar debajo. Puede ser una hormiga, un gusano o incluso un duende daltónico haciendo ganchillo. O peor aún, un desconocido que le encanta hacer eso de lanzar la piedra y esconder la mano, generando polémica y dinamitando verdades ya establecidas, como que los duelos de las precuelas son peores que los de las secuelas. Sí, lo que oís. Y como supuestamente vivimos en una sociedad democrática y hay que respetar todas las opiniones, queda un poco feo atarlos a un poste y azotarlos con un cactus. Así que ante esas declaraciones solamente me queda encogerme de hombros y decir que el duelo de Obi-Wan contra Maul es lo que le da un aprobado raspado a la película. Y sí, soy consciente de que esa es una afirmación bastante polémica, pero dame unos segundos para que te lo explique antes de que agarres ese cactus y me des como te daba tu padre con el cinturón cuando llegabas a casa con las notas. Duel of Fate salva la película como caía Buzz Lightyear, con estilo, con mucho estilo. Los que critican estos duelos suelen decir lo siguiente: no es una forma realista de representar un enfrentamiento con espadas láser, la idea original era hacer un homenaje a las peleas de katanas de los samuráis, los duelos de la trilogía original son más realistas en ese sentido, bla bla bla. Y obviando el detalle de que la primera pelea de sables fue entre un viejo con artritis y un robot sin miembro viril, los combates fueron evolucionando a lo largo del episodio 5 y el 6. Si te fijas, el duelo de Vader en el episodio 4 no se parece en nada al que mantiene con Luke en el Retorno del Jedi. Incluso le lanza el sable cuando ve que su hijo tiene el terreno alto, y yo no recuerdo a nadie quejarse de eso. Volviendo al tema de la amenaza fantasma, Duel of Fates es una maravilla, porque muestra cómo podía ser un combate de sables de luz entre dos usuarios de la fuerza bien entrenados, una sucesión de giros, estocadas, ataques y defensas imposibles de imitar para una persona normal y corriente. Si miras el detrás de escenas con Ewan McGregor y Ray Park entrenando y practicando la coreografía, te dan ganas de coger el palo de la escoba y retar al primer desconocido que veas a un duelo a muerte. Tal es la epicidad que desprenden esas escenas. Fue una apuesta arriesgada, no lo niego, porque se aleja bastante de las coreografías ejecutadas en la trilogía original, pero creo que fue un cambio a mejor, y un cambio lógico. No es lo mismo pelear con 50 años que pelear con 25, porque el cuerpo es más joven y el estado físico es muchísimo más óptimo. Aunque cuando le tocaban las narices a Obi-Wan, bien que con 60 años te podía rajar de arriba abajo como un gorrino. Y si no, que se lo digan a Darth Maul. Lo gracioso es que te puedes enterar de todas estas polémicas si te metes en foros de Star Wars, cuyas últimas entradas fueron escritas cuando Lucas aún era dueño de la franquicia, y puedes alucinar leyendo un montón de críticas que se le hicieron al episodio 1 en su época. Y es que leyendo esas cosas parezco una señora de 50 años sentada en la peluquería, con el pelo lleno de papel de plata hojeando una revista del corazón, pero es que el salseo que hay alrededor del episodio 1 es fascinante. Creo que la trilogía de precuelas no pudo empezar de peor manera, y eso que aún faltaba por llegar, el Anakin hormonado adolescente. Me imagino a los que no les gustó el Anakin del episodio 1 diciendo: bueno, tranquilos, peor que esto ya no se puede poner. Y de repente, ¡zas!, llega Anakin modo sexo ligando con la sutileza de un tapir. Pero bueno, eso ya lo comentaré cuando hable del ataque de los clones. Pero sí, la amenaza fantasma fue una apuesta bastante arriesgada. En mi humilde opinión, creo que la intención de George Lucas era buena: empezar a trazar el contexto alrededor de la figura de Anakin para justificar su caída al lado oscuro, y también la destrucción de la Orden Jedi. Sin embargo, no se vive solamente de intenciones, a no ser que seas político, y hay que ser sinceros, la película no salió como se esperaba. El problema es el enfoque que le dio George Lucas y cómo afrontó la creación de la película. Él mismo dijo lo siguiente, según Wikipedia: escribir el guión era mucho más agradable esta vez porque no estaba obligado a nada. No se puede escribir una de estas películas sin saber cómo acabará. Con la CGI a mi disposición sabía que podía hacer lo que quisiera. Y eso se nota en la película porque parece un niño con un juguete nuevo. George, necesitamos un droide.
mételo con CGI. George, hace falta un escenario para una batalla, usa CGI. George, tu mujer quiere que firme los papeles del divorcio, fírmalo con CGI. Es broma, es broma. George Lucas se divorció en 1983 y seguramente usó efectos prácticos para firmar los papeles, vistiéndose de Bossk. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Sí, los efectos especiales han envejecido bastante mal, y es porque Lucas los quiso usar para todo, y en algunos casos sí que estaba justificado, como crear nuevos modelos de R2 para que no se atascara en la arena, pero la gran mayoría de veces con unas máscaras y un maquillaje se hubiera conseguido un efecto mejor. La trilogía original puede tener sus fallos, pero la caracterización de los alienígenas se ve muchísimo mejor que los de hoy en día, y no como las praderas de Naboo, que como digo parecen el salvapantallas del Windows XP. En fin, y para concluir, la amenaza fantasma tuvo muchísimos fallos, y como digo, es más interesante la polémica que rodeó el film que la propia película. Considero que como inicio de una nueva trilogía de Star Wars es bastante mejorable, y que no ayuda a iniciar de buena forma la historia de origen del mayor asesino de la galaxia. Tiene demasiados preliminares, y George Lucas respondió de más a quien le pidió contexto. Pero los duelos son una maravilla, y la política Jedi y todo lo que rodea al consejo es muy interesante. Era la primera vez que se mostraba a los Jedi en la cumbre de su poder, y fue toda una novedad ver al maestro Yoda como alguien importante, hablando y tomando decisiones con otros Jedi. Lo malo fue que apareció por primera vez el maestro Windu. Aunque tengo que decir algo en defensa de George Lucas, que ya que lo he puesto verde a lo largo de todo el vídeo, pues ahora creo que se merece que le dé un besito. Y es que después de leer los archivos de Star Wars del episodio 1, te das cuenta de que el tío lo tenía todo fríamente calculado. Que sí, que tuvo fallos, pero su implicación y concepción del mundo que él había creado es impresionante. Así que aunque La amenaza fantasma sea la película más floja de la trilogía de precuelas, en mi opinión, no se puede negar que nuestro querido Lucas puso su alma en ella, y no como otros directores a los que solo les importa el dinero y no han visto una película de Star Wars en su vida. Sí, os estoy mirando a ambos, Jar Jar Abrams y Rian C. Johnson. Y bueno, creo que eso es todo por el vídeo de hoy. Dadle al like si os ha gustado, suscribíos al canal para que lleguemos a los 100.000 suscriptores antes de que acabe el año, que sí que se puede, os lo prometo, y compartidlo con otros fans de Star Wars. Sin nada más que decir, me despido. Que la fuerza te acompañe.